Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a este grupo de estudio del alma, la cualidad de la vida. Este libro es un libro recopilatorio sobre las enseñanzas del alma que aparecen en los textos del tibetano y de Alice Bailey. Fue hecho por un estudiante en los años 80, 70, 80 y es un compendio muy bueno sobre toda la información que nos facilitó el maestro Hwalhul, el maestro tibetano, sobre el tema del alma. Y la verdad es que uno cuando va releyendo con los años, cada vez encuentra mayor inspiración y mayor iluminación. Como de costumbre, tenemos la segunda diapositiva de esta presentación, es el famoso loto, en este caso sería el nenúfar de aquí de Europa, de Occidente, los lotos son diferentes, pero equivale lo mismo, el lirio de agua equivale lo mismo al loto, el mismo simbolismo. Es el alma que partiendo de lo más profundo de la tierra, enlaza las raíces, pasa por el mundo emocional, que es el agua, parece que estén siempre flotando, pero en realidad sabéis que hay una raíz que va hacia el fondo del estanque, ¿no? Y al final consigue salir del agua, levantarse por encima, es decir, alcanzar lo que es la forma mental y poco a poco ir abriéndose a la radiación superior. Y al final acaba reflejando todo el propósito. Esta imagen, como de costumbre, equivale casi al momento de la cuarta iniciación. Continuamos. Esta diapositiva aparece en todas las presentaciones. Los múltiples nombres de la conciencia. Siempre digo lo mismo. Si hay alguno de los nombres que todavía no hemos reflexionado sobre el mismo, anotaoslo y como tenemos una diapositiva de preguntas, cada 10, 12 aproximadamente, será el momento idóneo de plantear la pregunta. Aquí quedamos en la sesión número 118. No he dicho que hoy es martes 26 de enero del 2021 y la sesión es la número 119. Dice 5. Le corresponde al alma transmitir las ideas que revelarán a la mente equilibrada y pacífica el próximo paso que debe dar en la tarea de evolución mundial. Tal es el plan para la humanidad. El alma debe transmitir las ideas que le revelarán a la mente equilibrada y pacífica el siguiente paso a dar. Curiosamente, a la derecha hay un prado, un talud, todo de vegetación, y ha crecido este lirio, creo que son lirios esto, y la verdad dices, qué maravilla. Bueno, pues hagamos un símil, hagamos una analogía. Nosotros tenemos la obligación de tener las raíces en la tierra, es decir, ser conscientes del terreno que pisamos y al mismo tiempo estar abiertos, adaptables a lo nuevo, esperando continuamente proyectar todo lo que recibimos del Padre, en este caso de la mónada, en este caso del Espíritu, en este caso del Sol, y compartirlo con los demás. Ideas que revelarán a la mente equilibrada y pacífica el próximo paso que debe dar en la tarea de la evolución mundial. Estas ideas, como sabemos muy bien, se van a convertir en ideales y estos ideales al final darán el vuelco a esta sociedad. Cuando no hay suficiente capacidad intelectual y sobre todo carencia de amor, estos ideales se convierten en ideologías. Y de ideologías sabéis que ya tenemos bastantes en el mundo y el mundo ha sufrido mucho por el tema de las ideologías. Cuando la mente concreta se cree en posesión de la verdad, es una bomba de relojería que tarde o temprano acaba explotando en manos de quien la posee. Continuamos. A. El hombre. Primero, 1. Podemos considerar que el microcosmos, el hombre, evoluciona en los tres mundos, mundo emocional, mundo físico etérico, emocional y mental. El hombre es el producto de la aproximación imperfecta hoy de los dos polos, el espíritu, el Padre en el cielo, la mónada, y la materia o madre. Esto es muy importante tenerlo claro, porque es la dualidad fundamental del sendero. Podemos considerar que el microcosmos, el ser humano individualizado, evoluciona en los tres mundos, el físico, físico-etérico, emocional y mental. Producto de la aproximación imperfecta por hoy, porque no somos conscientes del tema, de los dos polos, el Padre en los cielos, que es la mónada, el espíritu, la chispa divina, y la sustancia concretizada o materia. El hombre es el producto de la aproximación imperfecta de los dos polos, el espíritu
y la materia. Y a la derecha pues tenemos ni más ni menos que un grupito de unas plantas que pertenecen al momento, bueno, los momentos primeros del reino vegetal. Son plantas grasas, son cactus. Ya sabéis que primeramente aparecieron los líquenes en las piedras, las reacciones de aminoácidos, ya conocéis toda la historia, y de esas reacciones de aminoácidos, pues al final llegamos a qué? A los musgos y ni más ni menos que a los grandes árboles, que es el esplendor, el arquetipo de perfección del reino vegetal. Un gran árbol, ya sabéis por los estudios esotéricos, que en realidad es una antena. El por qué las plantas y los árboles crecen hacia arriba es ni más ni menos porque van buscando el alineamiento. Pues curiosamente ese tronco maravilloso que durante ciento y pico de años o cientos hemos visto en los postes de telégrafos de todos los países del mundo de telefonía y por donde todavía esos postes van los cables de internet, curiosamente eso indica ni más ni menos que el discípulo ha de hacer lo posible para vivir perfectamente alineado con el mundo de la conciencia, centro coronario, y al mismo tiempo tener los pies en tierra. Cuando esto acontece, llegará un día en que la energía del muladhara, del centro básico, sea llamada por el centro coronario. La energía ascenderá y todo ese proceso de la iluminación de que tanto hablamos comenzará ya a ser una realidad palpable. Mientras tanto, pues un día se enciende la luz y 4 no. Me imagino que todos entendemos esto, ¿no? Continuamos. Dice, esta unión da por resultado un Hijo de Dios individualizado, la unidad del yo divino y su reproducción exacta en miniatura en el plano más inferior del gran Hijo de Dios u omni-yo, quien constituye en sí mismo la totalidad de todos los hijos en miniatura, de todos los yoes individualizados y de todos y cada uno de los entes. Dice, esta unión da por resultado un Hijo de Dios individualizado. El gran misterio que nos planteó el cristianismo en la cruz era ni más ni menos que Él dijo, yo soy el Hijo del Padre, ¿no? Nadie puede ir al Padre si no es a través mío. No significa, como a veces se interpreta, que haya que ser cristiano o practicante de la ideología o de la religión cristiana, católica o protestante. No. Se trata de desarrollar esa conciencia que permite ver al Padre actuando en la Madre por medio del Hijo. Nosotros, si no tuviéramos esa relación, esa interrelación entre lo superior y lo inferior, no tendríamos conciencia individualizada. Y a veces cuesta creer, cuando uno ve los acontecimientos del mundo, que esté extendido mucho por el mundo, ampliamente la conciencia individualizada. A veces cuesta creer, pero no obstante, hemos de experimentar con nosotros mismos. Y aquí tenemos un maravilloso sendero de unos bosques de Suiza y vemos que el camino sigue. Y los referentes son precisamente el reino vegetal. Y el reino vegetal está en el planeta Tierra para que los seres humanos lleven a cabo su proceso de acercamiento a la casa del Padre. Se tuvo que utilizar así porque esta humanidad tiene las características que tiene. No vamos a profundizar más. ¿Verdad que es interesante la imagen? Pues lo que viene después es mucho más. Continuamos. Dice, expresado en otros términos, el microcosmos, desde el punto de vista subjetivo, es un sol en miniatura que se distingue por las cualidades de luz y de calor. En la actualidad, esa luz se halla como debajo de un cesto o profundamente oculta por un velo de materia, pero en el proceso evolutivo brillará en tal forma que los velos se desvanecerán ante el resplandor de la excelsa gloria. Vamos a repetirlo. Dice, expresado en otros términos, el microcosmos, desde el punto de vista subjetivo, es un sol en miniatura, que se distingue por las cualidades de luz y calor. Luz y calor. Dice, en la actualidad, esa luz se halla como debajo de un cesto o profundamente oculta por un velo de materia. Pero en el proceso evolutivo, esa luz brillará en tal forma que los velos se van a desvanecer
ante el resplandor de la excelsa gloria. Tal vez para entender esto deberíamos recurrir a los trabajos de Hércules y en el segundo trabajo, la iluminación Tauro, el toro es la forma, la personalidad y precisamente la conciencia que es lo que mora dentro. El toro sagrado, ¿no? Y el deseo, cuando es realmente interpretado, cuando se convierte en aspiración, es decir, en lugar de desear cosas para el yo separado, para la personalidad de los tres mundos, lo deseo para aquello que todavía no tiene forma, que está por encima de esos tres mundos, se convierte en aspiración, se convierte precisamente en voluntad al bien. Y curiosamente a la derecha, de estas fotos fueron del otoño pasado, vemos hojas muertas en el suelo. Fijaos la gama cromática que hay y sabemos por definición en qué se convierten precisamente esas hojas, ¿no? En nutrientes que para la tierra, ¿no? Pues entendamos que en este proceso maravilloso nosotros los humanos estamos desempeñando un papel fundamental. Somos el maestro de los reinos inferiores, del animal, del vegetal y del mineral. Lástima que no tengamos todavía conciencia clara de lo que queremos. Lástima. Porque estas hojas que están aquí, sabéis que son antenas para el árbol, han cumplido su propósito y han caído, ¿no? La fuerza de gravedad, la atracción de la materia, han caído y se desintegran y alimentan la vida. Ojalá nuestros pensamientos sirvieran realmente, cayeran en terreno preparado, abonado, y sirvieran para que creciera la luz, el amor y la voluntad al bien. Vamos a continuar. Dice, actualmente el calor microcósmico es mínimo, es decir, la radiación magnética entre los entes microcósmicos se siente poco, según el significado oculto del término. Pero con el tiempo, las emanaciones de calor debido a la intensificación de la llama interna, puntos suspensivos, continúa la siguiente diapositiva, y la reflexión que debemos hacer es la siguiente. Yo os he dicho antes al finalizar la anterior diapositiva que somos el referente inmediato, el maestro, el guía de los reinos inferiores al reino humano. Pues bien, el día que nosotros, los humanos, irradiemos en suficiente medida, haremos que tanto el reino animal como el vegetal como el mineral lo hagan también. Porque somos ese poste en la evolución que realmente transmite la señal, soportamos el cable de energía entre el aspecto monádico, el macro, la parte más elevada, más profunda, más misteriosa, y la parte manifestada. Si el reino humano no actúa de su debida forma, este trabajo no se va a realizar. No se trata de que el reino humano alcance la iluminación. Se trata de que sirva esa iluminación para ser compartida a su debida escala y momento con los reinos inferiores, animal, vegetal, mineral, reinos subhumanos. Si esto lo hacemos, la puerta del mundo superhumano estará abierta para nosotros. Si no lo hacemos, pues como es obvio, no os diré que estemos perdiendo el tiempo, pero esa puerta no se va a abrir por arte de magia. Continuamos. Dice, unida a la radiación asimilada por otros entes, aumentarán y alcanzarán tales proporciones que la interacción entre los yoes individualizados traerá como resultado en cada uno la perfecta fusión de la llama y del calor. Esto continuará hasta que exista una sola llama con incontables chispas y el calor sea general y equilibrado. Repetimos. Unida a la radiación asimilada por otros entes, aumentará y alcanzarán tales proporciones que la interacción entre los yoes, entre los seres humanos, traerá como resultado en cada uno la perfecta fusión de la llama y del calor. Esto continuará hasta que exista una sola llama con incontables chispas y el calor sea general y equilibrado. La radiación magnética, tendremos aquí ya un efecto clarísimamente y estaremos hablando ya de una fusión, los resultados de una fusión. Pero para que esto acontezca, debe haber cada vez más humanos, más grupos de humanos que estén apostando por esta realización. La técnica la conocemos, es precisamente la práctica de la buena voluntad. O, dicho de una manera más clara, expresar el resultado de la primera iniciación,
la conciencia crística de forma inteligente y responsable. Si esto lo conseguimos, pues entenderemos que el significado del bosque es ni más ni menos que la evolución de la conciencia. No olvidemos que un bosque trabaja en equipo, en grupo. Aunque nos parezca impensable, increíble, los árboles, las plantas se comunican entre sí. Eso ya cada vez se sabe más. Y con el tiempo nos daremos cuenta que son los mejores maestros que hemos podido tener. Continuamos. Cuando ello ocurra y cada hijo de Dios llega a ser un sol perfecto, caracterizado por la luz y el calor perfectamente expresados, todo el sistema solar, el hijo mayor de Dios, será un sol perfecto. Bueno, ¿qué objetivo persigue el Logos solar? Pues ni más ni menos que sus hijos, el reino humano, que es el punto medio entre lo más denso y lo más sublime, realmente acabe brillando. Y cuando brille y sea capaz de irradiar luz y calor, ahí tenemos un faro de luz, ¿verdad? Eso sería un discípulo. Ese es el mito, ni más ni menos, que se dilucidó en el tema del Calvario, la famosa crucifixión. Pero para ello hemos de renunciar a la materia. Por eso, cada vez que un alma humana alcanza la cuarta iniciación, el ángel solar es liberado, es como si al logo solar se le devolviera, se le diera una parte de la memoria, es decir, la evolución de esa chispa divina al volver a la casa del Padre. Acordaos del trabajo número 12 de Hércules, el famoso el tema del hijo pródigo, aquellos dos que vuelve uno con los dones y el otro se quedó con él. El reino angélico está con el Logos y el reino humano emprendió la andadura y llega a la gran renunciación, precisamente de Piscis, renuncia a los bienes, al fruto de su evolución y por descontado renuncia también a que ni más ni menos que a formar parte del reino humano con la ligazón karmática que ello comporta. A partir de ahí ya sabemos que se habla mucho del Mayavirupa, etcétera, etcétera. Todo el sistema solar, el hijo mayor de Dios, de su creación, será un sol perfecto, pero para ello hemos de ayudar nosotros. Si el ser humano, la humanidad en conjunto, no colabora, no podemos esperar milagros en terrenos que no han sido previamente abonados y cuidados con mucho mimo y amor. Dice, durante su ciclo de vida, el hombre expresa en su etapa particular todo lo que ha adquirido, desarrollándolo gradualmente desde el periodo prenatal, en el que el yo influye sobre el aspecto materia, hasta el periodo en que ese yo superior toma plena posesión de la forma ya preparada. Durante su ciclo de vida, el hombre expresa en su etapa particular todo lo que ha adquirido, desarrollándolo gradualmente desde el periodo prenatal en el que el yo influye sobre el aspecto materia hasta el periodo en que ese yo superior toma plena posesión de la forma ya preparada. A fin de cuentas, nosotros cuando iniciamos el proceso de acercamiento a la materia, cuando decidimos encarnar, ¿quién lo hace? Él como almas, ¿no? Con todo ese bagaje. Y encarnamos en las condiciones que necesitamos para poder irradiar, seguir irradiando y adquiriendo más capacidad, interrelacionándonos con los demás, de irradiación. Por tanto, todo esto es un proceso de evolución, ¿verdad? Se trata de transmutar la materia, no de renunciar a la materia. Es muy diferente. Se trata de comprender que la materia tiene su función y la materia, si yo irradio como alma, la materia de mis vehículos, el físico, etérico, el emocional y el mental, irradiarán también. Por tanto, vayamos a la causa y no nos quedemos en los efectos, en las apariencias. Cuanto antes el alma tome posesión de la forma, antes iniciaremos este proceso y lo consumaremos. Esta etapa varía en cada individuo. Desde ese momento el hombre procura desarrollar con mayor plenitud la autoconciencia y, si progresa normalmente, expresarse con más propiedad por medio de la forma.
Esta etapa varía en cada individuo. Desde ese momento, el hombre procura desarrollar con mayor plenitud la autoconciencia y, si progresa normalmente, expresarse con más propiedad por medio de la forma. Esto es autoconciencia. Aquí tenemos unas hojas que han cumplido su propósito y han caído del árbol, pero han cumplido su propósito. Han sido unas perfectas antenas para captar el prana solar. Por lo tanto, debemos entender, si lo aplicamos a la conciencia humana, que periódicamente prescindimos de los vehículos que ya están gastados e iniciamos un nuevo tránsito hacia otros, ¿no? Hasta que llegue el momento que eso ya no sea necesario, porque la ligación con la materia ha sido superada. Eso es el mito de la cuarta iniciación, que realmente está muy bien reflejado en la vida del Nazareno. Continuamos. Ya viene enseguida la página de preguntas. Dice, en cada ciclo menor de vida, dentro del gran ciclo del ego o yo, se completa más esa expresión. Controla más a la forma y desarrolla una realización consciente del yo, hasta que llega un ciclo culminante de vidas en que el yo interno domina rápidamente y asume plena autoridad. Ciclo culminante de vidas en que el yo interno domina rápidamente y asume plena autoridad. En cada ciclo menor de vida, dentro del gran ciclo del ego o yo, se completa más esa expresión, controla más a la forma y desarrolla una realización consciente del yo, hasta que llega un ciclo culminante de vidas en las cuales el yo interno domina rápidamente y asume plena autoridad. Cuanto antes dominemos a la personalidad, o mejor dicho, seamos plenamente conscientes de lo que significa la forma y de lo que significa este morador interno que somos nosotros en realidad como almas, antes acortaremos el proceso de la encarnación. Antes nos liberaremos de la esclavitud, de la prueba dura de encarnar continuamente. Es cuestión de que nos demos cuenta y decidamos tirar adelante. Si otros lo consiguieron, nosotros como mínimo lo debemos intentar y perseverar en el esfuerzo. Bien, aquí llega la página de preguntas, así que adelante, abrid micrófonos y empezad a hablar. No tardéis en hacer preguntas, por favor. ¿Qué es el ciclo menor de vida? ¿Me oyes? No se te oye, no se te oye. No se oye, vale. No. Gloria, preguntas, milagros, Encarna, Elena. Por favor, las preguntas, si no, pasamos, ¿eh? ¿No? Oye, Jesús, cuando dice una sola llama, que hablaba del calor que se convertirá en una sola llama, ¿se refiere a eso que decimos a veces el alma una? A ver, habla de una sola llama que serían todas las llamas de los seres humanos, ¿no? Eso sería, por un lado, sería esa llama, sería esa. La primera llama que debemos de sintetizar es el alma manifestándose a través de la personalidad. Por definición, sí, tendríamos una luz físico-etérica, emocional y otra concreta, y otra mental concreta, ¿no? Se trata de que solamente aparezca la luz de la mente abstracta, la luz del alma. Cuando esto sucede, acontece, que en un principio es en raras ocasiones, pues poco a poco va tomando posesión. Somos cada vez más conscientes de que dentro nuestro hay algo que no es el nombre que tenemos en el carnet de identidad, el nombre civil, ni mucho menos, sino que hay algo más. Y ese algo más, cuando se va estableciendo la ligación con el reino, los miembros del reino humano, se van estableciendo grupos y se percibe cada vez más la conciencia grupal, de la cual no tenemos una explicación manásica muy clara, sino que sabemos que está. Y curiosamente esa vibración, por llamarla de alguna manera, posibilita una interrelación entre unas conciencias y otras, y eso, a su vez, precipita que todos aquellos que están en un camino de duda se acaben decantando definitivamente. Y al final la meta es una llama de reino humano. Es el arquetipo que acabará resplandeciendo en la era de Acuario.
Sí o sí, o nos ponemos las pilas, nos las van a poner. ¿Qué quiere decir nos las van a poner? Pues que harán una tría muy grande y la humanidad se quedará con lo que tenga que quedarse, continuarán evolucionando y el resto pues pasarán a otro momento. Tampoco es tan extraño esto. Venga. Y eso que decía de todo el sistema solar es hijo mayor de Dios. Claro, será es el que sol su emanación, perfecto, es su ¿no? emanación. Es su emanación. Él ha Entonces, encarnado. Él ha encarnado, él está brillando, pero si no fuera por el sistema solar, por los planetas, los logos, sus discípulos que están con él, en el fondo, no evolucionaría. ¿Me explico? ¿No? sí, por Si eso el ser dice todo humano, el sistema dicho de solar. otra manera, si el ser humano no se plantea hacerse una pregunta, independientemente de lo que digan las filosofías de todo el mundo y las religiones de todo el mundo, no se pregunta algo parecido, no observa detenidamente su medio ambiente y se formula una pregunta mirando al sol, mirando a la luna, a las estrellas y mirándose a sí mismo y lo que le rodea, si este proceso no ha nacido, ese ser todavía no es humano. ¿Me explico? Sí, No tiene nada que ver con si uno ha ido a la escuela, si aprende, sabe meditar. No, no, no. Es sí, una es cosa otra parte, instintiva. hombre. Eso fue lo Sí. que te llamó la atención del logo solar de todo el sistema y mandaron a los ángeles solares y mandaron por descontado a los señores de la llama de Venus. Porque en ese momento se dieron cuenta que había algo ya estaba la levadura fermentando, estaba subiendo la masa. Ahora es el momento idóneo. ¿Qué nos encontramos en estos tiempos? Pues que hay una frase famosa atribuida a Pablo de Tarso que tiene muchas interpretaciones. No arrojéis margaritas a quienes, a aquellos que no tienen ojos, ni aroma, ni olfato para apreciarlas, ¿no? No podemos arrojar perlas de sabiduría a personas, almas encarnadas que no se han formulado ninguna cuestión de estas. Avanza más aquel que ha pensado un poco gracias a cualquier circunstancia adversa muchas veces de la vida que aquel otro que se ha empapado de enciclopedias, porque eso no es experiencia directa. No obstante, cuando uno pregunta algo internamente y le viene una pequeña iluminación, a partir de ahí debe de profundizar cada vez más. Y llegará a donde tenga que llegar al final de la encarnación, habrá leído a lo mejor muy pocos libros o ninguno de esoterismo, sin embargo el terreno está preparado para nueva revelación. Ya llegará el momento que utilizará la mente de manera consciente. Yo he conocido personas de una profunda sabiduría, ni han ido a la escuela, leer como que no, pero sin embargo hablando demuestran una evolución como alma muy buena. Sí, eso se ve. Y después cuando conoces estos temas también ves gente que aun sin conocer estos temas en cualquier momento está muy cerca de ellos porque Claro, han hecho como una experiencia, un trabajo exacto, de disciplina, un trabajo exactamente. de la mente, todo. En cualquier Sí, momento la chispa cruzará y ¡pum! sí, sí. Sí. Encarna, ¿quieres preguntar alguna cosa? ¿No? Yo sí, Jesús. Venga, Bueno, una pequeña eso. Hemos dicho que las hojas cuando se caen han cumplido su propósito. claro. Sí, pero nosotros cuando desencarnamos, ¿cómo sabemos si hemos cumplido nuestro propósito o no lo sabemos? O cuando volvemos, si no lo hemos cumplido, A ver, tenemos una que simple volver a... pregunta. Una ¿Eh? simple pregunta. Sí. Las circunstancias de tu vida y tu actual nivel evolutivo a día de hoy, que cronológicamente para la mente concreta humana es 26 de enero de 2021, ¿tú crees con la edad que tienes que ya se te acerca tu revolución solar uno de estos días? ¿Crees realmente que has cumplido con tu propósito de la encarnación? Puede que un poco, pero no estoy muy A ver, segura. dices puedo que un poco. Es que quizá lo difícil es saber exactamente cuál es el propósito, ¿no? lo O sea, difícil, sí, de acuerdo. Pero hay una clave esotérica, lo que he comentado antes, ser consciente de dónde uno está y lo que hace. No se trata de conocer de rayos ni la existencia del alma, que puede ser secundario esto. Sin embargo, la capacidad de estar atentos, es lo que realmente nos va a distinguir, nos va a indicar que como almas hemos cumplido una parte de ese propósito o todavía no hemos llegado a él. A ver, yo te voy a decir te voy a devolver la pregunta. ¿Tú crees que estarías un martes como hoy, ahora porque es la pandemia, en una clase como esta, después de años que llevas con el tema,
si ese propósito del alma no estuviera mínimamente manifestado? Supongo que no. Hay un interés muy claro por mi parte. Esto le vamos a dar la vuelta otro poco más. Mira, Vale. hay gente que esto es el clásico ejemplo que se pone de un señor que tiene posibles, una familia que tiene dinero y tiene 4 o 5 hijos. Uno sale abogado con éxito, otro sale médico, otro sale ingeniero o lo que sea, ¿no? Se realiza. Otro tiene un oficio y hay otro pues que ni chicha ni limona. ¿De quién es culpa? ¿De los padres? ¿Del sistema, como se dice ahora? ¿La culpa es de los demás? ¿O de que por evolución no hay suficiente fortaleza mental para desafiarte continuamente y aplicar la voluntad? No olvidemos que el tema de la voluntad, que tanto se necesita en la vida, la voluntad personal, es un tema de mente, ¿eh? Tener una mente formada, ¿eh? Aquel que no tiene mente, ¿qué hace? Está continuamente zozobrando de un lado para otro, ¿no? Y de estos casos tenemos ahora mucha gente, ¿eh? Mucha gente, que por una razón u otra, pues eluden los compromisos y todo es bonito, todos somos iguales y eso está muy bien, pero tú tienes que trabajar para que eso sea cierto. Milagros, ¿alguna pregunta? ¿No? No, de momento Venga, no. pues pasamos a la siguiente. Encarni, ¿has arreglado el micrófono? No, no se te oye, no. Está muy lejano eso, no. Debes tener unos micrófonos, unos cascos como los demás, y no funciona. Bueno, continúo. Dice, la forma de llegar a ser totalmente adecuada. Se produce la forma llega a ser totalmente adecuada. Se produce la plena fusión de los dos polos, el espíritu, materia, y la luz, el fuego. Y el calor y radiación se ven y se sienten en todo el sistema. Entonces se utiliza la forma conscientemente con fines específicos o se abandona y el hombre se libera. Lo que hablábamos antes. ¿Por qué nos liberaremos? Porque la forma ya ha dado todo de sí. El árbol ha perdido las hojas, pero no hay ningún problema, volverá a generar otras. Es lo que hace ni más ni menos que para poder soportar el invierno, el pralaya, concentra totalmente la savia, su energía, su sangre, en un punto, en la raíz, la soca, abajo, la tiene bien guardadita y como la retira de la periferia pues ya ha cumplido. Vuelve a renacer, de hecho se despierta, gracias a la radiación del sol y empieza a ofrecer a quién, al creador, ¿qué? Sus frutos. Imagino que esto es una analogía que este ejemplo se podría trabajar a nivel personal. Sustituyamos ese sol físico que todos conocemos por la conciencia humana que está abocada al trabajo grupal, lo que sería la nueva relación social, es decir, el progreso social. Si no conseguimos esto, realmente no estamos haciendo nada para que la era de Acuario sea algo real. De momento es una teoría, ¿eh? Cuesta mucho de manifestarla. Voy a releer. Dice, la forma llega a ser totalmente adecuada. Se produce la plena fusión de los dos polos, espíritu y materia, y la luz, el fuego y el calor, la irradiación, se ven y se sienten en todo el sistema. Entonces se utiliza la forma conscientemente con fines específicos o se abandona y el hombre se libera. Materia. Bueno, ¿verdad que bien? Bonito. Seguimos. Dice el hombre, 3, en su esencia fundamental es la tríada espiritual superior, es la tríada superior manifestándose por medio de una forma que evoluciona gradualmente, el cuerpo egoico o cuerpo causal, y utiliza la triple personalidad inferior como medio de contacto con los 3 planos inferiores. Todo esto tiene por finalidad el desenvolvimiento de la autoconciencia perfecta. Para eso realmente encarnamos, para eso evolucionamos, para que realmente podamos tener plena conciencia de estos vehículos.
es que si no lo hacemos así, bueno, pues ¿qué podríamos hacer? No conseguiríamos el objetivo para el cual hemos venido. Eso es muy importante, lo tengamos en cuenta. Continuamos. 4. Dice: el hombre puede definirse como una unidad de vida consciente llevada a la expresión tangible mediante el amor discriminador de Dios. Por las experiencias de su vida se le presentan innumerables decisiones que van gradualmente del reino de lo tangible al de lo intangible. Decisiones que van en este rango de lo más denso a lo más sutil, ¿verdad? Es un reflejo de lo que está aconteciendo dentro, la unión de esos dos pólulos, el espíritu y la materia. Cuesta mucho definirse si uno es espiritual o no. ¿Eres consciente en el plano físico? Si somos conscientes en el plano físico, lo otro, lo que no vemos, realmente está dentro del plano físico. ¿Qué es lo que estamos percibiendo en el fondo? Lo vemos, si no, fijaos esta foto de estos hongos tan maravillosos, cómo han crecido en el bosque. ¿Tienen conciencia grupal? Claro que la tienen, aunque a nosotros no nos lo parezca. Continuamos. Dice: a medida que atrae o es atraído por la vida de su medio ambiente, se hace cada vez más consciente de una serie de valores cambiantes, hasta que llega a un grado de desarrollo en que el tirón o atracción magnética del mundo subjetivo y de las realidades intangibles mentales y espirituales son más potentes que los factores que hasta ahora lo han inducido a seguir adelante. Su sentido de los valores ya no está determinado por, ahora lo veremos, las apetencias de la personalidad. Dice: hasta que llega a un grado de desarrollo en que el tirón o atracción magnética del mundo subjetivo y de las realidades intangibles mentales y espirituales son más potentes que los factores que hasta ahora lo han inducido a seguir adelante, que eran los factores de la personalidad, pero ahora lo vamos a leer. ¿Veis qué hongo tan maravilloso? ¿Cómo va creciendo? ¿Y dónde crece? En un ambiente donde hay un lecho de materia orgánica en descomposición. ¿Nos hemos parado a pensar que nosotros como almas estamos creciendo gracias a los demás también? ¿Y que ellos también se alimentan de nosotros? Hablo como almas, ¿eh? ¿Sí? Continuamos. Su sentido de los valores ya no está determinado por, vamos a leer. 1. La satisfacción de su naturaleza animal instintiva. 2. Los deseos más emocionales y sentimentales de su cuerpo astral. Y 3. La atracción y los placeres de la naturaleza mental y los apetitos intelectuales. Eso es la personalidad. Y fijaos qué árbol más bonito, es una mimosa. Esto es de Suiza, de este otoño pasado. Y fijaos lo que estamos viendo, lo que hemos visto antes, lo que veremos después las próximas diapositivas, y este color amarillo que asociamos nada menos que con el plano búdico, ¿no? Habitualmente, según las enseñanzas del tibetano y de Vicente, pues imaginaos por un momento a dónde vamos. A un mundo donde la intuición regirá, y para tener esta característica de este árbol, que creo que es una mimosa, démonos cuenta de una cosa, que debemos purificarnos. Es un árbol que crece precisamente en la etapa fría. Yo recuerdo para noviembre, por ahí estaba bastante esplendoroso. Es un árbol que llama muchísimo la atención. Como algunas acacias con esas flores de colores, llama muchísimo la atención. Ojalá consigamos irradiar y ser un referente como este árbol maravilloso hay aquí. Y aquí tenemos otro que también es muy maravilloso. Unas hojas que parecen de alce y la verdad maravillosas también. Dice: el alma lo atrae poderosamente, lo cual produce una gran revolución en su vida. La palabra que aplicada en su verdadero sentido significa dar una vuelta completa. Esto acontece actualmente en escala universal en la vida de los individuos y representa uno de los factores principales que producen la actual potencia de las ideas experimentadas en el mundo moderno. Dice: el poder atractivo del alma aumenta constantemente y la atracción de la personalidad se debilita paralelamente. El poder atractivo del alma aumenta
y la personalidad se debilita. Ojalá eso sea ya una realidad de conciencia a amplia escala. Y nos quedamos con estos maravillosos colores de estas hojas que precisamente están brillando así porque saben que pronto van a caer, ¿no? Dice, todo esto ha sido logrado por los experimentos que llevan a la experiencia, por la experiencia que conduce a utilizar en forma más inteligente los poderes de la personalidad, por la creciente apreciación del verdadero mundo de valores y realidades, y por el esfuerzo hecho por el hombre a fin de identificarse con el mundo de los valores espirituales y no con el mundo de los valores materiales. A fin de identificarse con el mundo de los valores espirituales y no con el mundo de los valores materiales. Este paisaje en estos momentos está cubierto de nieve. Esto fueron fotografías de octubre pasado y están de esta forma tan maravillosa, pero ahora está cubierto con 1 metro de nieve como mínimo. Dice, todo esto ha sido logrado por los experimentos que llevan a la experiencia, por la experiencia que conduce a utilizar en forma más inteligente los poderes de la personalidad, por la creciente apreciación del verdadero mundo de valores y realidades, y por el esfuerzo hecho por el hombre a fin de identificarse con el mundo de los valores espirituales y no con el mundo de los valores materiales. Antes os decía que había que estar plenamente atento. Ojo, porque en el día a día tomamos 1 y 1000 decisiones a veces, o creemos que lo hacemos, que van en la línea de afirmarnos en un camino o en otro. Deberíamos reflexionar nosotros, todos los humanos, si realmente estamos en el trabajo de acercarnos a la casa del Padre o realmente estamos en el camino de alejarnos de la casa del Padre. Si estamos en la casa, alejándonos de la casa del Padre, sepamos que nos estamos adentrando en el desarrollo de una potente personalidad abocada ni más ni menos a la satisfacción de una vida placentera desde el punto de vista de la forma. Si nos acercamos a la casa del Padre, debemos de darnos cuenta que no tenemos tiempo de acercarnos o de potenciar el aspecto personal, el aspecto tangible. Esto cada uno lo debe dilucidar de la mejor manera posible. Y en la forma en que lo dilucide estará la opción o no de recibir una expansión de conciencia o de convertirse en un discípulo de la jerarquía. No se trata de renunciar a nada. Se trata de entender ni más ni menos qué relación tengo con lo que poseo y lo que me envuelve. Ni más ni menos. Hay gente que lo entregó todo y se equivocó. Hay gente que lo acumuló todo y también se equivocó. Y en el punto medio, es decir, el desapego, está la razón de ser de la evolución y por supuesto el proceso iniciático, que es lo más importante. ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿Sí? Enseguida vendrá otra pregunta, otra página de preguntas. Dice, el mundo de los significados y de las causas se convierte gradualmente en el mundo donde éste encuentra la felicidad. La selección de aquello que más interesa y en lo que decidió emplear su tiempo y poder estará finalmente condicionada por los verdaderos valores espirituales. Entonces se hallará en el sendero de iluminación. Vamos a releer y a ver qué pasa. Dice, el mundo de los significados y de las causas se convierte gradualmente en el mundo donde éste encuentra la felicidad. La selección de aquello que más interesa y en lo que decidió emplear su tiempo y poder estará condicionado por los verdaderos valores espirituales. Hoy por hoy las decisiones que tomamos lo sabemos por experiencia, que habrá un momento que sí y habrá otros momentos que no. Pues fijaos las veces que nos tiene que caer las hojas a nosotros hasta que realmente seamos uno y realmente no necesitemos de ese proceso. Lo vemos, a fin de cuentas, que los vegetales pierdan algunos las hojas en otoño, que indican, y en primavera vuelvan a resurgir, que indica que hay una dualidad consciente. Cuando esta dualidad es poco a poco sintetizada e integrada,
ya uno no es esclavo de la misma, sino que gracias a ella se ha catapultado a un estado de conciencia más elevado. ¿Qué quiere decir en la forma práctica? Pues que esa disquisición no la tiene, que su comportamiento y su acción van en la línea de comportarse como un perfecto hijo, un punto neutro entre el espíritu y la materia. Continuamos, familia. B. Hollando el sendero del filo de la navaja. Hollando el sendero del filo de la navaja. 1. Ningún espejismo ni ilusión pueden retener durante mucho tiempo al hombre que se ha dedicado a la tarea de hollar el sendero del filo de la navaja, que lo conduce a través de la maraña y de la tupida selva, a través de las profundas aguas del infortunio y la angustia, a través del valle del sacrificio y de las montañas de la visión al portal de la liberación. Bueno, como de costumbre es un lenguaje maravilloso. Nosotros decimos el lenguaje florido de Vicente, pero el del tibetano es este también, fijaos. Dice, ningún espejismo ni ilusión pueden retener durante mucho tiempo al ser que se ha dedicado a la tarea de hollar el sendero del filo de la navaja. Este sendero es el sendero iniciático, que conduce a través de la maraña de la tupida selva, mundo emocional, a través de las profundas aguas del infortunio y la angustia, a través del valle del sacrificio y de las montañas de la visión al portal de la liberación. ¿En qué signo estamos ahora? Acuario, ¿verdad? ¿De dónde viene Hércules? De recibir la tercera iniciación. ¿Y qué le encargan? No, hijo mío, mira, la escoba, aquí está, esto está que apesta, hay infinidad de gregores, así que te toca limpiar. Él lo acepta y cuando fue, curiosamente, a pedir una recompensa, le dijeron que bueno, que no tocaba. Es decir, es que el servidor no tiene derecho a la recompensa. Lo que sucede es que a nivel manásico concreto nos gusta mucho esa recompensa, pero no es. Lo importante es que sepamos que si realmente dentro de nuestro fluye ese espíritu de sacrificio, ese amor a la humanidad, vamos a entregarlo todo por eso. Y ya no valdrá ni el infortunio, ni la angustia. El valle del sacrificio es precisamente hablar de la vida diaria cuando uno reconoce lo que es y se encuentra con las limitaciones que encuentra alrededor. Y evidentemente cuando uno sabe ponderar todo esto, está delante del portal de la liberación. Bonito, ¿verdad? Pero muy difícil de conseguir. Continuamos. Dice, a veces viajará en la oscuridad y la ilusión de la oscuridad es muy real. La ilusión de la oscuridad es muy real. Otras en una luz tan deslumbrante y ofuscadora que apenas verá el camino que tiene por delante. Sabrá de la vacilación en el sendero y del caer bajo la fatiga del servicio y de la lucha. Podrá desviarse momentáneamente y errar por las sendas perdidas de la ambición, del interés personal y de la atracción de lo material, pero el lapso será breve. A veces viajará en la oscuridad y la ilusión de la oscuridad es muy real. Otras en una luz tan deslumbrante y ofuscadora que apenas verá el camino que tiene por delante. Sabrá de la vacilación en el sendero y del caer bajo la fatiga del servicio y de la lucha. Podrá desviarse momentáneamente y errar por las sendas perdidas de la ambición, del interés personal y de la atracción de lo material, pero el lapso será breve. Es una forma de expresarnos, ni más ni menos, de forma muy elegante, muy poética, las tremendísimas dificultades que hay en el sendero. Cuando uno cree que lo tiene más seguro, reconoce que se ha equivocado. Se ha pasado 3 pueblos, ha desviado 20 grados del sendero. Cosas así pasan. ¿Qué hace? Vuelve sobre tus pasos y búscame de nuevo. Y así sucesivamente. Aunque nos parezca extraño, estoy seguro que los que estamos en esta clase y los que lo van a escuchar después cuando esté en internet, muchos van a sentirse reconocidos. ¿Por qué? Porque esto es un profundo vaivén de evolución. Él lo expresa muy elegante, con muy buenas palabras, y yo, sin tener conciencia, pues le he puesto la fotografía de al lado. Sabéis que primeramente pongo las fotografías y después añado los textos. Y no tengo en cuenta lo que voy en un lado y lo que viene en otro. Y luego salen maravillas. No sé, si hay un Deva que me inspira. ¿A qué es bonita la fotografía? Pues la que viene ahora es maravillosa. Hablábamos de la luz, ¿no? Pues mira dónde está la luz.
Dice, de nada en el cielo ni en el infierno, en la tierra ni en ninguna otra parte, podrá impedir el progreso del hombre que ha despertado de la ilusión, ha vislumbrado la realidad más allá del espejismo del plano astral y ha oído, aunque sea una sola vez, el toque de clarín de su propia alma. ¿A qué es bonito, eh? El efecto óptico de la cámara, del móvil. Fijaos qué arbolacos, el sol al fondo y qué maravilla, ¿no? Pues eso que está ahí, hagamos un símil, es el alma. Es el alma. Somos nosotros. Apliquemos este cuadro, esta imagen, a nuestra vida, a nuestro mundo emocional, nuestro mundo mental, nuestro mundo físico-etérico. Y eso es ni más ni menos un profundo despertar. Aquí es bonita la foto, ¿eh? Os gusta, seguro. Vamos a continuar. Dice, se encarece a los estudiantes tratar drástica y potentemente su naturaleza emocional, recordando que la victoria viene de arriba y no puede empezar de abajo. La victoria es manifestarse el alma, no la personalidad. El alma debe regir y su arma en la lucha es la mente consagrada. La mente consagrada. En lugar de pensar lo que voy a hacer de cenar, las dietas, todo esto escrito, que eso puede estar bien, o todo lo que es la contabilidad de la casa, que puede estar bien, pero hay que tener un pensamiento más poderoso que solamente albergue el alma. Lo que solemos hacer es que no tenemos sitio para dos cosas y hay que tener ese sitio. De lo contrario, nos equivocaremos. ¿Verdad que lo entendemos todos? Sí. La victoria viene de arriba y no puede empezar de abajo. Por lo tanto, busquemos lo más elevado y lo demás, con mucho esfuerzo, vendrá por añadidura. Aquí hay una flor en el medio por razones obvias, ¿no? Me imagino en la foto, lo conocemos esto, ¿no? Dice, resulta interesante observar en la regla en consideración que hay una secuencia esotérica en la descripción de este plano. Regla 7. Entonces eran las reglas de magia blanca, ¿os acordáis, no, del estudio? Continuamos. Ahora vienen las preguntas. Dice, es ante todo el plano de las fuerzas duales. La mente. Hablamos la regla 7, seguramente que habla del tema de la mente, porque ese plano es ese. Dice, lo primero que descubre el aspirante es la dualidad. El hombre poco evolucionado percibe la síntesis, pero es la de su naturaleza material, emocional, diría yo. Dice, el hombre altamente espiritual también percibe la síntesis, pero es la de su alma, cuya conciencia es unidad. Pero entre ambas está el desdichado aspirante, consciente sobre todo de la dualidad y llevado de un lado a otro por ambas. Bueno, estamos en ese camino, ¿eh? Es bonita la foto de la derecha, ¿verdad? Preciosa. Bueno, pues esto está en los bosques, de todas partes. El hombre altamente espiritual también percibe la síntesis, pero es la de su alma, cuya conciencia es unidad. Bien, aquí tenemos ya la página de preguntas, así que preguntas, familia, que ya queda poco para acabar la clase y nos quedaremos aquí. Venga, preguntas. ¿No hay preguntas? Va, pues una. Jesús, después de esto que hemos leído, también se explica lo de las crisis, ¿no? Claro. Porque las crisis nos llegan cuando nos equivocamos y nos desviamos. Cuando hay más luz. O sea, cuando hay más metemos luz. la cabeza por un lado, pensamos que es por ahí, hay un error, una equivocación, viene más luz y entonces viene la crisis, ¿no? Si no hubiera luz, no tendríamos crisis. Si no hubiera amor, no tendríamos crisis. ¿Qué quiere decir eso? Que aquel que no se arriesga, todo es maravilloso para él. Bueno, vive dormido, pero, a ver, que yo vea que alguna persona de mi entorno esté dormida, ¿qué quiere decir? Pues que todavía no irradio lo suficiente para que se despierte esa persona. Lo importante es no dejar la actividad. Ya sabemos que la perfección se nos ha vendido muy bien, nos hemos creído que se puede alcanzar, y hay que decir que poca gente reconoce o dice abiertamente lo difícil que es por ese filo de la navaja, donde se debe de extremar el tema de la dualidad, se debe de sintetizar, ni más ni menos eso. ¿A alguien se le ha ocurrido caminar por un filo de una navaja? Es prácticamente ínfimo, ¿verdad? Sin embargo, corta, ¿verdad? ¿Podríamos caminar literalmente hablando por el filo de una navaja? Todavía no estamos preparados, ¿no? Pues bueno, ¿queremos separar los planos, el espiritual del material?
pues tiene la mismo grosor que el filo más afilado de la navaja. Prácticamente para la conciencia humana normal encarnada es inapreciable. Ahí está la gran dificultad de escoger un camino o el otro. Por eso se nos pide que, aparte de toda la retórica y filosofía que todos tenemos, tengamos la atención enfocada en el día a día, en lo que estamos haciendo, porque ahí está la respuesta de si realmente hemos comprendido cuál es la misión que tenemos, teniendo en cuenta que una parte de la enseñanza esotérica no te la dan escrita ni verbalmente tampoco. Tú, a través de tus preguntas, resulta que enlazas con una forma mental creada por el maestro, el Ashram, y poco a poco te das cuenta de lo que hay. En un principio crees que es tuyo, luego te dices, esto no es mío. Sin embargo, me ha servido para descubrir el error en el que estaba. Pero son errores de un matiz que nos podrían parecer filosóficamente, pueriles, pero en realidad tienen un calado muy grande. Porque nos estamos jugando una expansión de conciencia y en el futuro, cuando llegue, salir del reino humano por la puerta grande, entrar en la jerarquía, en el reino de la jerarquía planetaria, el quinto reino. Y eso tiene que quedar perfectamente resuelto. Es decir, o potenciamos ya desde un principio, porque creemos nuestra conciencia así lo anhela, y hagamos lo posible si nuestra conciencia lo anhela, consciencia con mayúsculas, el alma lo anhela, hagamos lo posible por expandir ese corazón de que tanto se habla y entendamos que los demás tienen sus razones y su método de evolución, pero que como almas es otra alma como yo que está buscando la solución a su enigma. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién va a llegar antes a la meta? No va por ahí el tema. En el momento que descubramos que nos necesitamos todos para evolucionar, la meta ya está encima. Y eso es además conciencia grupal. ¿Alguna pregunta más, familia, antes de cortar? Mira, había una parte que hablaba del esfuerzo de identificarnos con el mundo de los valores espirituales y no con el mundo de los valores materiales. Exacto. Y estaba pensando que de alguna manera la pandemia igual está dando un empujoncito a la humanidad con esto, la pandemia, ¿no? Mira, el domingo con un grupo americano vi a un compañero pues que no la acababa de percibir. Yo veo la mano de Shambhala y sobre todo del Manú. No es que hayan enviado el bicho, no, vamos a hablar con palabras, con propiedad. Han precipitado un egregor que la humanidad había creado. Porque hay una parte de la humanidad que sí que busca más luz. Y la luz ha venido. Pero cuando uno pide luz le viene un conflicto. Yo os he explicado mi historia y no he podido explicar todo porque hay terceras personas implicadas y cuartas y no se puede hacer, ¿no? Pero hay una parte, yo tuve la osadía de pedir una cosa y me la dieron en 24 horas, un bofetón increíble. Es decir, digo, pero ¿cómo no me he dado cuenta antes? Claro que me di cuenta de lo que había. Pero era muy joven y pensé, no puede ser que se hayan fijado en mí. Pues sí que se fijaron en mí. Si tú pides un estado de conciencia, te dan las oportunidades para que lo tengas. Ahora, no estés cada día pidiendo, ¿eh? Cada día no se puede pedir, ¿eh? Se pide una vez y se sigue. Esto es como cuando llega Escorpio, que tantos años os he recomendado que aquel que no lo haya hecho, que pida la iniciación. No quiere decir que se la vayan a dar en esta encarnación. Quiere decir que le vendrán pruebas donde tendrá que escoger. Y poco a poco, llegará el día en que esté preparado. Que puede ser la segunda, generalmente, puede ser la tercera en casos más aislados, y a partir de ahí ya no vamos a entrar, ¿no? Pero lo importante es que tengamos valor, perder el miedo porque el miedo es ni más ni menos exceso de amor a lo conocido. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. ¿Alguna pregunta más, familia? Sí, Jesús, quería preguntarte, porque esto cuando no lo he entendido, dice el amor discriminador de Dios. Esta palabra aquí no la entiendo porque... Amor discriminador de Dios. Sí. Amor, el Dios ama con la mente. Bueno, ¿no has leído en el Kybalión que somos un pensamiento divino? Sí, lo he leído. Estamos en Acuario, ¿no? ¿Qué rayo es Acuario por constelación? El quinto. Aparte de Urano, que es el filtro, de Júpiter, que es otro filtro, y la Luna, que está velando, como es inicial, en este caso jerárquico, también a Urano. Por lo tanto, hemos de tener en cuenta que es la mente divina. Si somos un pensamiento divino, ¿qué hemos de hacer? Ponernos a su nivel. ¿Por qué es tan importante la mente? Porque ahí ya sabes, acuérdate una tarde que estuvimos en un seminario, estuvimos trabajando los planos, los subplanos. Sí, acuérdate. Sí. Y ahí estaba la razón de ser. ¿Dónde está?
¿Dónde está anclado? Digamos, está en el tercero, y el átomo permanente, dijiste tú, está en el primero. Ahí está la razón. Porque la mente, el hijo de la mente es el alma. El hijo de la mente es el alma. Vale, me entraba duda porque siempre hemos dicho que Dios ama a todo, ¿no? Que Él claro, no porque somos un pensamiento suyo. No distingue es que entre mira, nada. Pero cuando tú dices no distingues, tú hablas de la mente concreta. La mente concreta es la que dice, a ver, hay que amar a la humanidad, no, pero los de color no los quiero, no, a estos asiáticos tampoco, a ellos tampoco. Amo a los que me son de mi misma raza física o piensan como yo. Falso. Él esa limitación no la tiene. Claro, por eso no debería discriminar. El reino humano para él es una figura geométrica. Vamos a dejarlo así. Es un símbolo y él proyecta ¿qué? Su energía. Los devas, la legión inmensa de ángeles que le acompañan en su camino, se encargan de llevarlo. Él cada día nos bendice, incluso sabemos por la astrología esotérica, y además que esto es antiquísimo, que el día de nuestra revolución solar, el día del cumpleaños, que es el momento a la hora exacta, nos viene un mensaje. Se nos pide que estemos muy atentos a la hora, si la conocemos, a ver si lo recibimos. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo claro. ¿Por qué es un Dios, un agente discriminador? Porque básicamente es una creación manásica. Piensa que el día que él deje de prestar atención, que será cuando le acabe, es decir, aquella famosa cifra que pusimos una vez en la pizarra, ¿os acordáis de Amigos de la India? Sí. 311 billones, 40.000 millones de años terrestres. Dijimos, oye, ¿y esto qué es? Bueno, pues ese es el periodo que él tiene de manifestación. Él está ahí, se va a replegar luego, hará su análisis y volverá de nuevo, porque tiene que hacer un tercer sistema, el último para él, de su periodo evolutivo, de 7, y hará su trabajo, el que sea. Y nosotros estamos con él. ¿A dónde iremos a parar? Pues no lo sabemos. Si es que el problema es que nos creemos que la forma lo es todo, y es mentira. Hay algo más que la forma. Hay un estado de conciencia que no necesita una forma que nuestra mente concreta pueda entender. Pero el ejemplo es maravilloso. Cuando vemos el sistema solar decimos, caramba, a ver en la Tierra cómo estamos. Pues mira, este sistema solar, por lo que sabemos, la razón de él es que este planeta, nosotros, con nuestro logos planetario queridísimo, tiremos adelante. Y estamos todos en el mismo barco, ¿eh? Todos. Parece increíble esto, ¿no? Es caray. Mientras esta lección no se aprenda, lo demás es especular. ¿Algo más, familia? Venga, ¿alguna pregunta más? Bueno, podría añadir que repasé el capítulo 7 que hemos hablado aquí, de magia blanca, y ahí justamente empieza a hablar del plano... La regla 7, quieres decir, sí, ¿no? Sí, exacto. Y justamente ahí empieza a hablar del plano astral, del Kurukshetra, del Waterloo. El Waterloo, sí, el Kurukshetra. Bueno, es la famosa batalla en que fue derrotado Napoleón, ¿no? Curiosamente. Sí. Y eso indica, haciendo una pequeña extrapolación, él era un iniciado, un Arat prácticamente, ahí indica que él cometió un error. El objetivo suyo era de que tenía que aplicar las ideas de la nueva era en Europa y abolir las monarquías y hacer que precisamente las repúblicas, un sistema democrático, hubiera en Europa. Él pretendía los Estados Unidos de Europa, así lo que es la Unión Europea actualmente. Algo que también intentó Julio César y también intentó un mago negro como Adolf Hitler, ¿no? Eso ya lo sabemos todos, ¿no? Pero mira, al final se consiguió. Ahora, ¿a qué precio? Bueno, pues nos deberemos de plantear lo siguiente. Si nosotros queremos la luz, la libertad, a fin de cuentas Acuario es un signo de profunda libertad, de una idea de fraternidad, un ideal de fraternidad increíble, si se aplica, que sepamos que hay una parte oscura que está ahí. ¿Hemos de tener miedo? No. Yo aconsejo salirnos del esquema ese del buenismo, de que no hay que hacer nada, que todos somos buenos, que ya vendrá, porque claro, si haces esto, lo otro, no. Eso no es apostar por la luz. Eso es apostar por las tinieblas, ¿eh? Por eso, en un momento determinado, a estos seres que, por ejemplo, trajeron la libertad a Estados Unidos, la independencia, aquellos iniciados, aquellos masones, incluso la Revolución Francesa, o en otros países del mundo, incluso en nuestro propio país, con las 2 repúblicas que hemos tenido y los intentos de regeneración democrática que hemos tenido montones en España, había gente que tenía una visión muy diferente a la del pueblo.
quería cambiar. Hoy en día tenemos este mismo problema. Y es curioso que en algunos países como el nuestro la solución no ha venido, y si ha venido no ha durado mucho. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la conciencia de la masa de ese pueblo no está por la innovación. Todavía no ha despertado a una luz donde el otro, el grupo, cuenten. Y si no, miraos por qué ciertas ideas no han calado en algunos países y en otros sí. En los países que el espíritu de grupo funciona, la democracia funciona bien, ¿eh? Puede cambiar un gobierno, pero ellos continúan. En los que esto no acontece así, pues van dando bandazos de un lado para otro. Tanto es el trabajo grupal, pero para que esto acontezca debe ser trabajo de almas encarnadas con un único objetivo, el bien general. Bien, familia, ¿nos despedimos ya? Pues bien, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.